noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Con frío. Con frío, está fresquito. Muchísimo. Está frío, pero la lucha de clases se calienta un poco. Se está calentando, sí. Porque hubo luchas esta semana. Hubo luchas. Una semana cargadita. Sí. Esperemos que esta semana también, porque va a hacer falta luchas para combatir el frío. Sí, mantener el espíritu alto. Sí, tuvimos el Puente Pueyrredón, 26 de junio. 25 y 26. 25 y Claro. 26. Una vigilia. Claro, una vigilia. Después tuvo todo lo del Garrahan, que fue realmente importante, tuvo un impacto popular del carajo, realmente en la población. Sigue siendo una gran lucha y el paro fue importante, aunque el gobierno sigue sin dar ningún tipo de respuesta, sino que al revés. Crecen las provocaciones. Salió Sturzenegger a decir barbaridades que los trabajadores refutaron punto por punto porque Sturzenegger pretende dar cuenta de una supuesta estructura de ñoquis muy infladas que no se sostiene, porque en realidad el Garrahan, como uno de los hospitales pediátricos más grandes, más importantes del país, requiere de una cantidad de personal para esas tareas que lo hacen tan grande como hospital, que es lo mínimo y necesario. Hablando de Sturzenegger, llamó ir a Waterloo. Yo no sé si... Sí, no entiendo bien qué quiso decir. No. ¿Ir a la derrota? A la derrota, claro. Waterloo fue la batalla en la cual pierde Napoleón. Sí, la caída de Napoleón. La caída de Napoleón. Así, a Waterloo. Y aparte, no sé quién es aparte, la restauración monárquica. Claro. No sé, pero... Bueno, no. Para mí es de burro, ¿qué quieren que le diga? Puede ser. Sí, es un delincuente. Bueno, pero ¿qué más tuvimos? Hubo varias Aparte peleas. la gente aplaudía, yo a Waterloo la gente aplaudía. A ser derrotados. No, el sábado hubo también una concentración en el Congreso, en la Plaza Congreso, porque fue el 28 de junio, se conmemora un nuevo aniversario de la rebelión de Stonewall en Estados Unidos, que fue una rebelión en defensa de las diversidades muy importantes. Y bueno, todos los años se hace una acción de lucha. Acá en Argentina también coincide con que se cumplieron 10 años del travesticidio de Diana Zacayán. Y bueno, es un sector de la comunidad movilizado que está reclamando contra los crímenes de odio, contra la ofensiva brutal por parte del presidente, no solo discursiva, sino en los hechos materiales. Un retroceso en derechos que conquistaron con muchas luchas, que costó muchas luchas conquistar. Y aparte, bueno, venimos del triple lisbicidio de Barracas hace apenas más de un año. Con lo cual, bueno, fue una jornada de protesta importante que estuvimos participando ahí con los compañeros de la 1969. Muy bien. ¿Y esta semana qué tenemos? Otra vez los jubilados Los jubilados el miércoles. Siempre firmes. Bueno, y hoy hubo una movilización, también el martes pasado creo que fue, de los trabajadores de Giorgalos, que están ahí peleando contra los despidos. Bueno, lo habíamos mencionado y hubo una movilización ahí a la colectora, al ramal de Panamericana, al ramal de San Fernando, Tigre San Fernando. Hubo un operativo ahí de gendarmería, como de costumbre, pero bueno, sigue la pelea esta de los trabajadores y hay que acompañarla. Apoyamos de acá y Lógico. me parece una pelea por la defensa de los activistas. Claro, no, y después Importante. estuvieron todos los paros del Sudna en las 3 fábricas y mañana, por ejemplo, no recuerdo bien la agenda del resto de la fábrica, pero bueno, por ejemplo, FATE para mañana, martes, tuvo 2 paros la semana pasada. Así que bueno, sigue la pelea de un sindicato que no entrega la paritaria, contrastando con Todo lo que entregan, que son... con toda Todo la lo demás. con la burocracia sindical que está entregando todo. Bueno, escúchame, ¿qué tenemos hoy? Vamos a ver. Programón. Tenemos programón. Vamos a ver los números de Milei. Tengo muchos números. Bueno, así que saquen los anotadores para no marearse. La situación económica. Vamos a ver el casamiento de Jeff Bezos. Interesante. Sí, así En es. Venecia. Vestidos, comida. Sí. A ver si. Estaría bueno ver si picamos algo nosotros. Lujo. Había pisetas. Y después, bueno, lo que está pasando en Nueva York, que hubo interna del Partido Demócrata con Mamdani, que ganó un autodenominado socialista pro-palestino, que ganó la interna del Partido Demócrata. Y bueno, se presenta un debate interesante a seguirlo de cerca y vamos a estar dando un informe sobre eso también. Antes de pasar al editorial... Te vi vacilando. Si vos vacilás, Pablo. Cagamos. Acuérdense de suscribirse a Prensa Obrera. Activar la campanita, darle me gusta, difundir el video de 14 toneladas, pero suscríbanse
a Prensa Obrera, pueden ingresar a la página de Prensa Obrera, van a buscar el botón para poder suscribirse, el monto que puedan, porque esto hay que sostenerlo. Somos un medio independiente que se autofinancia, que la pelea desde abajo. Así que para que esto La sobreviva... Prensa Obrera hay que financiarla. Lenin, digo, para que pongan plata, Lenin decía, bueno, encima una comparación con los mencheviques, ¿quién juntaba más plata para su prensa? Las colectas en Claro, las fábricas. y tiene muchos artículos mostrando que los bolcheviques tenían más influencia que los mencheviques en la fábrica a partir de la recaudación de colectas por la prensa. Es decir, que la lucha por financiar un medio propio de los trabajadores remite a la historia del movimiento obrero. Así que hay que hacerlo sí o sí. Si están con Lenin, pongan plata. Si están con Lenin, también pongan plata. Exactamente. Bueno, así que sin más, vamos con el clásico editorial de Gabriel Solano. Siempre se dice, en general en el mundo, pero también en Argentina, quizá vale más todavía en Argentina, que la suerte de un gobierno depende fundamentalmente de la marcha del proceso económico. Y en Argentina tenemos claro que esto es así. En diferentes gobiernos, incluso habiendo ganado elecciones intermedias, luego fueron a derrotas justamente porque el proceso económico resultó de crisis, resultó de pobreza y en determinado momento de catástrofe directamente. Entonces es importante analizar cómo es el proceso económico del gobierno de Javier Milei. Como ustedes saben que nosotros con Javier Milei no tenemos nada que ver, sino que somos fuertemente opositores, no queremos que se tome nuestro enunciado de que esto va mal como una especie de enunciado basado en prejuicios, sino que vamos a dar una serie de números que son importantes para que tengamos una visión de conjunto de dónde está parado el proceso económico de Javier Milei. En los últimos días hubo mucho debate al respecto. No somos los únicos que estamos tocando este tema. ¿Y por qué hay mucha gente que está discutiendo esto? Porque hubo determinadas señales de alerta que no es que vienen del mundo de la izquierda, no es que viene del mundo del socialismo, ni siquiera del mundo de los trabajadores y del sindicalismo, sino que viene de las propias entrañas del capital, que han marcado claramente que el proceso de Milei está realmente en crisis y han prendido como mínimo las luces amarillas y en algunos casos un poquito más que las amarillas. Por ejemplo, estos días circuló mucho un informe de la banca Morgan. La banca Morgan no forma parte en general en el relato de Milei de los econochantas. No, es visto como una organización económica internacional muy fuerte, es un gran banco internacional, del cual en su momento Caputo fue empleado. Es decir, Caputo viene de la banca Morgan. ¿Qué dice la banca Morgan? En un informe especial sobre Argentina. Se titula Argentina tomarse un respiro. Y dice en su informe que hay que dar un paso atrás y esperar. ¿Un paso atrás de qué? La banca Morgan, en diferentes informes previos, venía llamando a ingresar a Argentina para hacer lo que se llamaba el carry trade. Esta idea de traer dólares, cambiarlos por pesos y aprovechar la tasa de interés alta que Argentina tiene en pesos, pensando que como el tipo de cambio se iba a mantener estable, eso iba a permitir un beneficio en Argentina enorme que no se consigue en ningún lugar del mundo. Y diferentes informes de la banca Morgan venían propiciando al capital financiero internacional venir a Argentina a hacer ese carry trade para obtener un beneficio extraordinario. Acá lo hemos señalado en su momento y citamos esos informes. ¿Qué dice la banca Morgan ahora? No, basta de traer plata a Argentina, hay que tomarse un respiro, pero más que tomarse un respiro, hay que dar un paso atrás. Y un paso atrás puede ser interpretado como salir. Esto recuerden que con el gobierno de Macri, en su momento cuando hubo una orden de salir de diferentes fondos de inversión internacionales como Pinco y Templeton, se armó una gran corrida. Y acá tenemos a la banca Morgan diciendo esto. Luego tenemos otro informe que circuló mucho estos días, que es de la Morgan Stanley Capital Internacional, la MSCI. Se llama los dos Morgan, pero son empresas distintas. No es lo mismo la banca Morgan que este MSCI. Este MSCI es el que hace en general calificaciones de riesgo internacional de los países. Y se esperaba que, el gobierno esperaba al menos, el gobierno intentó, incluso presionó, bajo diferentes formas, para que se suba la calificación de la economía argentina, que estaba en la peor calificación, lo que se llama una economía independiente, y se la pasa a una calificación de países de frontera, de países emergentes. Bueno, esta consultora hizo una investigación y resolvió no modificar la calificación de Argentina y la dejó al mismo nivel que Palestina, que el Líbano,
que Zimbabue, que Ucrania, es decir, países o que están en guerra o países que tienen un atraso histórico que uno supone, y es cierto, peor que la Argentina. Pero sin embargo no hay una modificación de la calificación. Usted me puede preguntar a mí, ¿para qué sirve la calificación? Tiene importancia, porque diferentes fondos internacionales, especialmente los fondos de pensión, no pueden comprar, digamos, ni títulos ni acciones de países con la calificación que tiene Argentina. Y por lo tanto no es un problema nada más de una calificación, sino que tiene que ver con las inversiones que pueda haber, tanto, insisto, en bonos como en acciones de activos argentinos. Y como el gobierno está esperando que haya una inversión especulativa en bonos y en acciones, con esta calificación que se mantiene no la va a haber. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que ve la banca Morgan? ¿Qué es lo que ve esta Morgan Stanley? ¿Qué ven para decir en un caso que hay que dar un paso atrás y esperar, en otro caso que mantiene una calificación tan negativa sobre Argentina? Y lo que ven es lo que está más o menos a la vista cuando uno empieza a hurgar el proceso económico argentino y ve los números de las cuentas nacionales. Circuló muchísimo, también estos días en los medios de comunicación, una información que fue un golpe para el gobierno, que es que la cuenta corriente, que es la diferencia del movimiento de los dólares que entran y salen de Argentina, tuvo un déficit en el primer trimestre muy superior al que el gobierno se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Se había comprometido a que iba a tener un déficit de cuenta corriente del 0,4% y se estima ahora que va a estar en torno al 2%. Es decir, que es una diferencia radical. Y en números concretos, en números absolutos, da que en el primer trimestre este déficit de cuenta corriente fue de 5.500 millones de dólares, que si se proyectase en el año, uno multiplica por 4 y más o menos habla que es superior a los 20.000 millones de dólares. Es un número bastante grueso y ha impactado mucho. Esto lo ve la banca Morgan, esto lo ve la Morgan Stanley, y dice, cuidado, demos un paso atrás, esperemos, no cambiamos la calificación, porque este déficit de cuenta corriente no es sostenible en el tiempo. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué tenemos este déficit de cuenta corriente? Bueno, en primer lugar, porque hay una situación de la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que cada vez se achica más, y aunque el gobierno sigue teniendo un pequeño superávit comercial, cada vez es menor. Se ha reducido ya más de un 80%. En lo que va de este año. Un 80% comparado con el año anterior. Y cuando uno va más todavía al analizar cómo se compone esto, se va a dar cuenta que las importaciones, por un tipo de cambio planchado que el gobierno mantiene de manera especulativa y tomando deuda, crecieron al 32% del PBI en mayo. Y es el número más alto de los últimos 135 años en la Argentina. Ese es un incremento de las exportaciones notable. Algunos dicen lo siguiente: bueno, no pasa nada si crecen las importaciones, porque pueden estar ingresando del extranjero equipos, maquinaria, bienes de capital que permite un desarrollo del país, y si ese desarrollo finalmente se efectiviza, genera las condiciones para el repago de esa salida de dólares. Mañana salen dólares, pero luego van a ingresar, porque vamos a producir mercancías en Argentina que o se exportan e ingresan dólares, o se produce en Argentina lo que hoy se está importando, y por lo menos aunque no produzca dólares nuevos, dejamos de comprar en el extranjero. Pero no es así. Lo sustancial no son bienes de capital. El 75% de incremento en mayo de las exportaciones tuvo que ver con bienes de consumo, es decir, productos ya terminados, que en muchos casos sustituyen producción local. Y al sustituir producción local, lleva a pérdida de puestos de trabajo, a cierre de empresas. Es decir, no estamos teniendo una capitalización de Argentina, una industrialización del país, una renovación de equipos que ya estaban amortizados, sino que lo que estamos teniendo fundamentalmente es una lluvia de importaciones de productos terminados, de productos de consumo final. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Y vemos, por ejemplo, para que ustedes vean, que en mayo, el último mes que lo tenemos registrado, las exportaciones cayeron un 7,4% y las importaciones subieron un 29%. Es decir, que si esto se mantiene, uno va a ver que mes a mes ya tenemos caída de exportaciones, cosa que no ocurría en el pasado, estamos hablando siempre con el año anterior, y un crecimiento de las importaciones. Por lo tanto, se puede esperar que el superávit comercial termine siendo cero en el transcurso de este año.
Entonces es muy importante tener en cuenta esta situación del comercio exterior de Argentina, que explica en muy buena medida el déficit de la cuenta corriente. Otro fenómeno que explica el déficit de la cuenta corriente es el turismo, que es deficitario, porque por el tipo de cambio planchado que Argentina tiene, insisto, de manera especulativa, hay una salida de turismo y una restricción en el turismo que ingresa. Y eso es un hecho importante. Muchos han hablado de la cantidad de hinchas de River y de Boca en el Mundial de Clubes, que no fue acompañado por resultados, lamentablemente, en el caso de River. Esa es mi expectativa, que no se dio. Pero ese desbalance del turismo es muy claro. Y que no se puede eso remediar, por ejemplo, con Vaca Muerta o compañía, porque los ingresos que aún tienen por ese lado de dólares es poco. Tengamos en cuenta, esto es un tema muy importante, que este déficit de la cuenta corriente se está dando en un semestre en el cual Argentina históricamente es un semestre en el cual ingresa más dólares porque se liquida la cosecha gruesa. Y este mes todavía es más valioso tener en cuenta eso, en el mes de junio, porque vencía la modificación de las retenciones que había establecido Milei. A partir de ahora, de mañana, del 1 de julio, vuelven a subir las retenciones. Y el gobierno había establecido esa diferenciación para obligar a los exportadores a liquidar. Y sin embargo vemos acá que tenemos una caída en las exportaciones. Esto también, ¿qué ven también la Morgan Stanley y qué ven también, digamos, la JP Morgan? Ven que Argentina no puede renovar su deuda. Y ocurrió un hecho que también fue muy comentado en los medios, que cuando hubo un vencimiento de deuda en pesos del gobierno y lo fueron a renovar, solamente pudieron renovar el 59% de los vencimientos. Es decir, que el 41% no lo renovaron. Llevado a plata, estamos hablando que se vencían 10 billones de pesos y se renovó un poquito menos de 6 billones de pesos. Uno puede preguntarse, ¿no es que no se habrá renovado porque la tasa de interés que se ofrecía era muy baja? No. La tasa de interés oscilaba entre 2,34% y 2,88% mensual. La última inflación estuvo muy por debajo de esto. Y el gobierno estima que la inflación va a bajar al 1% en los próximos meses. Quiere decir que estamos hablando de una tasa que en algunos casos duplica la inflación. Y sin embargo, a pesar de que es una tasa muy alta, no se logró la renovación de la deuda. Esto es un tema importante, es decir que ya no es solamente una calificación internacional, no es solamente un consejo de la JP Morgan. Incluso cuando el gobierno va a ejecutar la renovación de la deuda, no la puede lograr. Entonces tenemos una situación financiera de crisis, porque al gobierno le faltan dólares, el gobierno no logra acumular, como se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional, reservas en el Banco Central, y un primer semestre, que habitualmente es un semestre que deja mucho más dólares que el segundo semestre, que siempre es deficitario, no ha concluido así. Entonces se abre un gran debate sobre la sostenibilidad que tiene el tipo de cambio en Argentina y las presiones evaluatorias que se van a incrementar en el próximo periodo cuando se deje de liquidar ya la cosecha porque se liquidó. Ahora uno pregunta, ¿qué pasa en la economía llamada real? Esto dice, bueno, a mí qué me importa, yo no tengo títulos públicos, yo no tengo acciones. ¿Qué pasa en lo que se llama economía real? Bueno, acá hay una relación muy directa. Porque la economía está en una etapa, si no podemos ya decir de recesión, pero sí claramente de un estancamiento. Repasemos números. En marzo, la economía cayó en relación a febrero 1,8%. Es importante este año seguir la relación de la economía con el mes anterior y no tanto con el 2024. Porque el 2024 fue un verdadero derrumbe de la economía. Entonces importa el mes anterior para ver si la economía crece o no crece. En marzo cayó contra febrero 1,8%. Cuando salió este dato, el gobierno dijo lo siguiente, no me corras con marzo, porque marzo fue un momento de presiones devaluatorias, hubo que ir al fondo, por toda una campaña que hizo la oposición, no me importa marzo. Fue una coyuntura muy específica. ¿Qué pasa en abril? En abril creció un poquito, 1,1% en relación a marzo. Pero cuando vamos a mayo, vemos que cae en relación a abril. Cae el 0,2%. Esto es todo el número de Ferreres, que es el que hace habitualmente la secuencia de la economía. Cuando uno toma el trimestre, hay una caída. Es decir, que tenemos una caída de la economía. Todavía no es un derrumbe, pero tenemos una caída. ¿Qué pasa con el consumo? Cuando vamos al consumo, ¿qué dice CAME? Que tiene los comercios medianos y pequeños. Dice que mayo del 2025 cayó en relación a mayo del 2024. Pero mayo del 2024 había caído 7 puntos en relación a mayo del 2023. Y si acá tenemos una comparación interanual con un muy mal mes, que mayo del 2024, que está por debajo de mayo del 2023, y sin embargo tenemos una caída.
Ahora, no solamente hay una caída del consumo, también tenemos una desigualdad en el consumo, que esto también es importante, porque la caída no es igual para todos. El decil más alto de la pirámide creció 13 puntos. Y el decil más bajo, es decir, la base de la pirámide, bajó 12 puntos. ¿Por qué es importante esto? Porque no solo tenemos un problema de caída del consumo, sino que tenemos un problema en el cual el de arriba consume más y el de abajo consume menos. Por lo tanto, la caída se concentra en el sector de los trabajadores, sectores populares. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pasa por varios fenómenos. El primero es el salario. La clave está en que el salario no es un motor de la economía de ninguna manera. El salario está yendo para atrás. Si uno ve, por ejemplo, el primer trimestre, hasta mayo, la inflación acumulada es 11,6%. Estamos hablando siempre del 2025. Comparemos con las paritarias. Transporte de pasajeros, 3,4%. Textiles, 5%. Sanidad, 5,3%. Alimentación, 5,8%. Gastronomía, gastronómicos, 6,4%. Construcción, 7,2%. Camioneros, el gran sindicato de Moyano, 7,6%. Metalmecánica, el ESMATA, 7,8%. Seguros, 8%. Ojo con el seguro porque sería el encargado, el dirigente de seguros sería el nuevo secretario general de la CGT, se dice. 8%. Calzado, comercio, aceiteros, 11,6%. En Parda. Y se supone que es la mejor paritaria. Entonces tenemos una caída del salario en relación a la inflación si uno toma el conjunto del año 2025 hasta mayo. Todavía los números de junio no los tenemos. Pero es importante tener en cuenta esto. Así que lo que tenemos que el salario, que la clave, no puede impulsar el consumo porque tenemos una caída del salario. Y el crédito, que había sido otro motor del consumo, y siempre se decía, crecen los productos de bienes durables, caen los productos del supermercado, pero el crédito empieza a estancarse. Por algo elemental que en su momento ya se discutió tantas veces en el socialismo. Hay un texto de Rosa Luxemburgo del año 1900, discutiendo con los revisionistas, que decía que el crédito podía superar la tendencia a la sobreproducción, porque ampliaba la capacidad de consumo, y Rosa decía, che, pero hay que pagar la cuota, hay que pagar la tarjeta de crédito, y el consumo de este mes compromete el consumo siguiente. Entonces ahora tenemos que empezar a pagar la cuota de lo que consumimos y ya estamos teniendo una tendencia a que se estanca el crédito, a que crece la morosidad en el pago de las cuotas y que crecen los cheques rechazados de las empresas. Es decir, no abarca solamente esto un problema de las familias, sino que también abarca un problema de las empresas. Entonces la situación es difícil y después tenemos el empleo, porque no solamente tenemos una caída del salario de quien trabaja, sino que tenemos un crecimiento de la desocupación, algo que ya habíamos visto el lunes pasado. Creció a 7,9%, eso equivale a 1.800.000 personas sin trabajo, pero a la vez, como la desocupación se mide de una manera muy peculiar, y si vos trabajaste un día a la semana, ya no sos una hora a la semana no sos desocupado, empiezan a crecer las economías de aplicación que disimulan una desocupación. Entonces, eso con cuidado, porque mañana todo el mundo maneja un Uber, todo el mundo maneja, digamos, algo de aplicación y viajas para vos solo. Es decir, si todo el mundo maneja su propio auto, ¿a quién llevas? No hay una creación de valor en una economía esta de aplicación. Solamente vos podés llevar a más gente en tanto haya más trabajo y haya más salario. Si todo el mundo tiene que recurrir a un sobretrabajo en una economía de aplicación, eso va a tender a cero. ¿Qué cosa ya empieza a pasar también? Entonces tenemos una caída del consumo, tenemos una caída del salario y una economía que tiene en el sistema financiero una crisis y una crisis en el repunte económico que no es tal. Empieza una tendencia de recesión, una caída del consumo, una caída de los salarios. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos que enfrentar los trabajadores frente a esto? Bueno, es una economía en crisis, que tiene ya algunas manifestaciones en el plano político. En las elecciones que está viendo, Milei no logra concretar sus pronósticos que va a arrasar. No pasó las elecciones de Formosa, no pasó las elecciones de la provincia de Santa Fe. Es decir, que es un sistema político que también está, por lo menos, con muchos signos de interrogación. Y para los trabajadores, el gran desafío sería luchar. No creer que esto es un sistema fuerte, sus bases no son sólidas, son bastante endebles y podemos, por lo tanto, mediante una acción histórica de los trabajadores, derrotar a este gobierno hombreador. Muy bien. Hay que ver qué es lo que pasa hoy con el mercado de valores, ¿no? Con el anuncio de JP Morgan. Porque cuando JP Morgan anunció... Esto fue de fin de semana, claro. Claro, esto fue ahora. Cuando anunció esto en 2018,
se produjo una corrida, una salida de los dólares especulativos, de los fondos especulativos, y eso creo que fue en abril o marzo, algo por el estilo de 2018, y llevó a, bueno, una corrida cambiaria. Pues sí, frente a la salida de los dólares, todo el mundo se va a refugiar en los dólares y se produce una corrida cambiaria, una fuerte devaluación. Es cierto que ahora, a diferencia de 2018, los dólares, es decir, los fondos que están, no tienen tanto peso relativo los fondos internacionales. Son más bien locales. Pero bueno, los locales también se pueden producir la corrida. Vamos a ver, por eso, cómo responde hoy el mercado frente a todo esto. Ahora, JP Morgan cambia a mitad de camino, porque ellos en abril habían dicho: Argentina. Vamos a Argentina, al carry trade, apostamos fuerte por eso, y por lo menos hasta las elecciones hasta agosto nos quedamos especulando ahí, haciendo diferencias con el carry trade. Sí, ruidos también electorales, también mete la cuestión política. Mete la cuestión electoral. Ahora, Cristina está presa. Es decir, ¿qué más querés? Claro, ¿qué más querés? Es decir, el gobierno entra en esta contradicción como consecuencia del fracaso de su propia política, del fracaso o las contradicciones de su propio proceso económico. Esto es importante. Y después tenía una observación más. Bueno, después los problemas que tiene Argentina hacia adelante, no tanto este año, pero sí el año que viene. Los vencimientos. De los vencimientos de deuda, que ascienden a los 22.000 millones de dólares. Y a pesar de que Cristina está presa y toda la historia está, el riesgo país no baja a los 700 puntos, como consecuencia de que el gobierno no puede acumular dólares. No compró un puchito la semana pasada, pero... Sí, no es nada, son 200 palos compró. No compró nada, en función de la masa de vencimiento que tiene. Entonces, se empieza a ver toda esta inestabilidad económica, que es lo que está generando todo este ruido. Sí, que hay que ver cómo se desenvuelve, porque también una de las principales estrategias del gobierno es tratar de contener la devaluación, contener una corrida, al menos hasta octubre, ¿no? Y tratar de que todo el proceso electoral se garantice con cierto quietismo. Bueno, hay un tembladeral ahí que hay que ver si él efectivamente logra ese contenido, cómo se desenvuelve la cosa. Finalmente, decíamos, todas las debilidades de su propio esquema económico, su propia política, si todavía no estallan o en el plano político no se expresan de otro modo. Gabriel daba números sobre la caída del consumo, el problema de los salarios. No mencionaste el salario de los estatales, que ni que hablaron los docentes universitarios, la pérdida ha sido brutal. Y una de las grandes ventajas que hoy preserva el gobierno todavía en el plano político es una oposición que no sirve ni para espiar, las centrales sindicales que están en una política de tregua y colaboración que es criminal, y en el medio una situación económica sumamente endeble. No solo el problema del poder adquisitivo, vos nombrabas el tema del incremento de las importaciones. Y no sé si vieron que en estos días estuvo hablando mucho de estas plataformas chinas, Shein, Temu y otra más. Y yo miraba los datos del INDEC porque realmente venden productos finales, es decir, no es que hay una importación de capital para un desarrollo industrial genuino, autónomo, sino que se compran mercaderías de consumo masivo. Miraba los datos del INDEC, por ejemplo, las importaciones para este rubro de indumentaria pegaron un salto interanual del 42,8% en enero y en marzo. Y respecto del último trimestre de 2024, un salto del 17,7%. Hoy, lo que es la importación en rubros de indumentaria llega al 70%, cuando históricamente estuvo en un 40%. Entonces vos ahí tenés también el desplazamiento de lo que es la manufactura nacional por parte de esta avalancha de productos importados que, bueno, ofrecen productos más económicos de lo que sale acá. Aparte son gigantes, con una propaganda muy agresiva. Aparte, ahora hay conflictos en todo el mundo. Francia está por sacar una legislación que lo inhabilita, etc. Estados Unidos también, con esta plataforma. Contra es el modelo de producción ultra fast fashion, se llama así. Y es un modelo de producción textil masivo y a bajo costo, que bueno, la industria textil en general, la precarización y la superexplotación laboral es total, pero aparte el costo ambiental de semejantes plataformas.
Y bueno, es un tema acá también porque hay cierre de comercios, destrucción de producción local. Es que una reflexión económica y política, porque Cristina, se dio mucho debate estos días, salió a decir esto estalla. Porque estos números los ven todos. O sea, estamos haciendo acá una especie de inventario de números de las cuentas nacionales que son muy claros. Entonces, acá tiene razón o no Cristina, porque salieron a atacar a los kirchneros de Milei. Entonces, esto puede estallar. El tema es que ella nos llama a luchar contra este estallido. Y como decíamos otra vez, si esto estalla, ¿y quién va a pagar la crisis? Los trabajadores. Ya lo hemos visto. Entonces uno tiene que enfrentar esto y no la pasividad de dejar que estalle para que te vengan a buscar los mismos que hoy se benefician. Los mismos responsables del Lógico, estallido. que venga la banca Morgan, che, escuchame, va a que reestructurar la deuda, me das un cupón PBI, lo que pasó, digamos, en el 2001 que fueron a buscar a Néstor. Entonces no es que nosotros negamos las características explosivas que tiene esta crisis, al revés, están arriba de la mesa. Algunos se consuelan, no, con Macri en realidad era 4 o 5%, el déficit cuenta corriente era 2% nada más. Pero aquí importan las dinámicas de los procesos. Y el capital, cuando entra en crisis y el pánico, se apica, es medio puerta 12. Sí, sí. Entonces, no, la idea de todo lo que sea, digamos, tratar de quedarse tranquilo es para la girada. Porque los tipos leen el informe de la banca Morgan y se empiezan a ir. Pero nosotros tenemos que llamar a luchar contra el gobierno, porque de otro modo viene una reestructuración capitalista después de la crisis capitalista, y de las reestructuraciones capitalistas después de la crisis capitalista son a costa de los trabajadores. Sea porque salen con peores salarios, peores condiciones de trabajo, despidos generalizados. Bueno, lo que hemos visto tantas veces. Entonces ahí está el tema para mí. No en negar lo explosivo de la situación, sino en llamar a luchar contra eso. Lógico, porque aparte los capitalistas explotan la situación de crisis para pegar una nueva ofensiva contra los derechos de los trabajadores. Ahora es el cantito más escuchado, el problema del costo laboral que es alto, y están discutiendo una reforma laboral. Eso va a ser a expensas de los intereses de los trabajadores. Y es decir, tenemos que luchar e importa mucho la formulación de un programa. Nosotros tenemos que, creo que, darle un mayor peso específico al desarrollo nuestro, de oponerle un programa de salida, porque si no empieza a primar, bueno, tenemos una lucha de tipo defensiva contra las consecuencias directas del impacto de la crisis sobre los trabajadores o de que se descarga la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, pero tenemos que proponer una alternativa, una salida económico-política de la clase obrera, porque si no empiezan a circular, bueno, las salidas posibles en las cuales lo sacrosanto sigue siempre siendo el interés del capital, los intereses del capital, que es lo que plantea en gran medida el peronismo. Entonces por eso la tenemos a Cristina adaptada al planteo de que hay que, bueno, alguna reforma laboral hay que hacer, toda esa... O también la idea de una devaluación. Porque detrás de la crítica tiene atraso cambiario. Bueno, en un sentido sí, porque te das cuenta de una modificación de exportación, importaciones, todo. Pero la salida no es una devaluación. La salida es cómo el comercio exterior pasa a manos públicas de manera tal que podamos tener una relación con el mundo planificada, o terminar con la deuda externa, que es un fenómeno de fuga de capitales sistemático. Es decir, hay que tener un programa porque la devaluación, que es lo que Milei se hace fuerte, dice, bueno, los que me critican quieren devaluar. Si devaluamos la moneda, ¿qué va a pasar? Inflación. Si hay inflación, caen los salarios, caen las jubilaciones, cae todo, vuelve a crecer la pobreza, porque yo no llegué a tocarlo porque se me hacía muy largo, el gobierno hace mucha bambolla porque cae la pobreza, que es todo un debate de los técnicos, si es que cae o no cae, pero más allá de ese debate, Argentina es medio cíclico, sabemos que después viene una devaluación y la pobreza salta otra vez al 40 y pico %, o sea, lo hemos visto en los últimos 20 años, 30 años, de manera más o menos permanente, es decir, es muy atado al tipo de cambio, y como este tipo de cambio, bajo una economía capitalista como esta, no es sostenible, bueno, esto no es un espejismo, no es real. Pero rechazar la devaluación como salida también es importante. Mira, justo ahora, en este momento, estos días, se cumplieron 50 años del Rodrigazo. Claro, salió un artículo que fue una fuerte devaluación y un poco inicia, ¿no? Fue una de las grandes crisis, ¿no? El Rodrigazo del 75, la hiper del 89 de Alfonsín, la del 2001 con De la Rúa, y las que vinieron después. Pero bueno, justamente el Rodrigazo fue una fuerte devaluación que llevó un enorme atraso del tipo de cambio, pero que también desató, eso no lo reivindican los medios burgueses,
por eso hay que suscribirse a Prensa Obrera, que sí reivindica. Una impresionante reacción obrera. Claro, una impresionante reacción obrera. La bajo huelga el gobierno general. de Perón. Bajo el gobierno de Isabel Perón. La huelga de junio y julio, la huelga general de junio y julio. Que por lo que peleamos nosotros, por una huelga general en respuesta al derrumbe del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero que no termine como eso. Pero que no termine como eso, claro. Para eso importa el desenvolvimiento de un programa, la construcción de una alternativa política obrera. Cosa que no se puede hacer sin suscribirse a Prensa Obrera. Obvio. Condición sine qua non. Y si no se milita en el partido obrero. Bueno, Vamos, ya van 35, lo Vamos. ponen acá el cartelito. Nos Estamos- quedan 2 temas todavía. pasamos un poquito al tema de Mamdani, el muchacho este. ¿Quién es el fulano este? El fulano de tal. Aquí tengo los machetes. Zohran Mamdani. Hubo internas en el Partido Demócrata. Voy a tomar lista en el colegio. Sí, sí. ¿Cómo lo mencionamos? Hubo internas en el Partido Demócrata norteamericano, en la ciudad de Nueva York, la semana pasada, y entre quienes se destacó, porque justamente ganó la interna, fue Zohran Mamdani, que ganó con el 43% de los votos en la interna, le ganó a Cuomo con el 36%, a Brad Lander con el 11%, y es importante que haya ganado este Mamdani, que se autodefine como socialista, reivindica la causa palestina, la reivindicación del pueblo palestino. Es ugandés, ¿no? Es ugandés, es de Uganda, pero nacionalizado norteamericano. Esto ha sido en gran medida un terremoto, ¿no? Un terremoto político, grandes debates. Es hijo de un reconocido académico de izquierda, hijo de una cineasta, licenciado en estudios africanos, tiene una carrera musical, artística, es musulmán, chiita, de la rama chiita. Bueno, y como dije, se autodefine socialista y pro-palestino. Hay un artículo muy interesante, muy completo, de Luciano Arienti en Prensa Obrera. Léanlo porque en gran medida el informe está armado en base a ese artículo que es muy completo. Ahora, veamos un poco cuál es el programa. ¿Por qué es muy importante? No es simplemente que ganó la interna, sino que el Partido Demócrata es la fuerza líder en Nueva York. Y por lo tanto, si ganás la interna demócrata, estás a un pasito de ser el nuevo alcalde de Nueva York. Y el programa, la campaña que desenvolvió, tomó reclamos muy sentidos, reclamos populares. Por ejemplo, planteó como parte de su programa congelar el precio de los alquileres, impulsar la construcción de viviendas populares. Planteó como eje también planteó una ciudad donde se prioriza a la gente trabajadora, la gratuidad del sistema de colectivos. ¿Escuchás Santoro? Sí, sí. ¿Va a comparar este programa con el de Santoro? Sí, Capital, sí, la revolución bolchevique. La apertura de comercios a cargo del municipio para que hagan ventas al costo, como manera de bajar los precios, de combatir la inflación. Guarderías infantiles, subsidios en salud, la construcción de viviendas populares en los barrios. Todas grandes reivindicaciones que el tipo tomó como eje de su campaña. Hay una publicidad esa que va nadando en un río medio congelado y sale a congelar los alquileres. Claro. Fue como la madre cineasta, parece que lo hizo con la... Con la madre. Tu ayuda. O ayudín. Naturalmente, bueno, profundicemos un poquito, ¿no?, en el programa, que tiene sus límites. Sobre, por ejemplo, el problema de la inseguridad. Por ejemplo, planteó una guardia urbana que se encargue de las tareas de transporte, que se encargue de tareas comunitarias para liberar a la policía, para que puedan combatir el crimen, y explícitamente se pronunció rechazando la idea de desfinanciar a la policía, que era una idea muy levantada por el movimiento Black Lives Matter, que tuvo un protagonismo muy importante en todo Estados Unidos con la rebelión de 2020, pero ahí en Nueva York un epicentro. En Nueva York un epicentro muy importante. Sí. Es un distrito aparte de mucho peso. Mucho peso, político. claro. Hizo como 8 millones de personas. Sí. Ahora, después tuvo un pronunciamiento fuerte contra Trump, obviamente, pero pronunciándose, reivindicando a las diversidades,
¿no? Que están naturalmente muy perseguidas por el gobierno de Trump, reivindicando a los migrantes, bueno, él mismo siendo, ¿no? No siendo autóctono de Estados Unidos, siendo él mismo un migrante, y llamó a luchar contra los monopolios y contra la explotación corporativa contra los trabajadores. Tuvo una fraseología en su campaña obrera bastante intensa. Un diario, un periódico norteamericano planteó que, bueno, Mamdani buscaba poner plata en el bolsillo de los trabajadores, recogiendo, ¿no?, esta fraseología obrera. Y, por ejemplo, en materia salarial... Esto es así eso. Planteó un aumento de los salarios. Planteó un aumento de los salarios. Esto es muy interesante porque él planteó, hoy el salario mínimo está en $16,5, y planteó llevarlo a $30 con subas progresivas de acá a 2030. Naturalmente habrá que ver, bueno, cuál es la inflación de acá a 2030 en Estados Unidos, en el marco del quilombo mundial, la crisis, la guerra y todo lo demás, habrá que ver. Pero planteó un proyecto de ley de estas características y acá se empiezan a ver, ¿no?, algunos de los problemas de su programa, porque, por ejemplo, que en tanto y en cuanto las empresas no pudieran garantizar ese aumento para llevarlo a $30, que el Estado dé una garantía salarial. Y ahí no está claro si las empresas no pueden o no quieren, cómo sería todo eso. Una suerte de subsidio indirecto al capital. Claro, una especie de subsidio al capital. Habrá que ver luego cómo eso efectivamente se implementa o cuál es la letra chica del proyecto de ley si finalmente se te envía. Un salario mínimo casi de $5.000. Sí, bueno, no hice la cuenta, te da eso. Disculpa, me das una sola. Si van a mandar una changuita, si sale una changa me voy. Si no vengo el lunes que viene. Sí, es cierto que hay otro costo de vida. Digamos todo. Pero $5.000. Me voy a vivir a Nueva York. Vivimos abajo del puente y ahorramos y nos volvemos. Bueno, el tema, naturalmente que el problema salarial está linkeado de parte de él con el problema del proceso inflacionario que viene viviendo Estados Unidos más en general, que naturalmente está muy por detrás de lo que es la Argentina, que estamos acostumbrados a tasas inflacionarias muy altas. Pero para ellos es algo inédito. Pero para ellos, claro, para ellos es algo importante con lo que vienen. Con el proceso de sindicalización que viene muy extendido en Estados Unidos, particularmente en los últimos años. Entonces, bueno, está empalmando con todo ese sector. Tuvo apoyos interesantes. Por ejemplo, logró un apoyo excepcional, bueno, a través de un laburo en redes, bueno, de todo este trabajo medio cinematográfico, etc. Logró un apoyo excepcional y logró 21.000 aportes individuales con los que recaudó $1.700.000, lo cual es mucho. Por ejemplo, creo que el 75% de estos 21.000 aportes fueron menores de $100, reflejando un apoyo muy amplio, muy masivo de distintos sectores, activistas, muchas agrupaciones con eje en lo social, derechos civiles, en las libertades democráticas. Que le ganó tenía la guita loca. Claro. Se llamaba Cuomo, ¿cómo es? Cuomo. Que había sido ya ex gobernador. Y luego se pronunciaron a favor de Mamdani las principales agrupaciones palestinas de Nueva York. Voces Judías por Palestina y el movimiento de jóvenes palestinos o por Palestina, que lo apoyaron. Eso es un dato significativo, ¿no? Es decir, los principales movimientos, agrupaciones que están al frente de la lucha por Palestina, que en Nueva York, en Estados Unidos en general, pero en Nueva York en particular tienen mucho peso, se pronunciaron a favor de este candidato. Ahí en Nueva York es importante la comunidad judía no alineada con el sionismo, digamos, que es muy activa en la defensa de la causa palestina. Y el sionismo naturalmente lo tachó de antisemita, la maniobra clásica, y diciendo que está promoviendo una intifada global. Bueno, con la idea naturalmente de desacreditarlo. Y no está llamada intifada global. No estaría nada mal. ¿Qué sería? Y después apoyos obreros, los apoyos obreros clásicos del Partido Demócrata. Recordemos, en general, los sindicatos, las organizaciones obreras están
en el Partido Demócrata o se alinean con el Partido Demócrata, aunque luego la base obrera hará otra cosa, pasó en la elección con Trump, ¿no? Donde los sindicatos en general se alinearon con el Partido Demócrata, pero luego la base obrera votó otra cosa. Pero las organizaciones obreras más bien se dividieron en el apoyo entre los distintos candidatos de la interna demócrata. El que salió tercero iría acompañando que rompió por derecha con los demócratas socialistas. Recordemos, está Mamdani, es de los demócratas socialistas de América, el DSA, que integra el Partido Demócrata. Ahora bien, ¿qué perspectivas se plantean hacia adelante como para ir concluyendo? Acá se presenta un debate interesante en la izquierda, porque nosotros recordemos que con la derrota de Biden contra Trump, en las elecciones, no de Biden, sino de Kamala Harris, sí. Pero del Partido Demócrata contra Trump, se abre todo un debate muy fuerte en la izquierda demócrata, y en la izquierda en general y en la izquierda demócrata en particular. Dice que fue un partido por afuera o están en el Partido Demócrata. O mantenerse adentro. Recordemos que Bernie Sanders, Ocasio-Cortez cerraron filas muy marcadamente con Kamala Harris, a pesar del rumbo muy reaccionario, derechista del Partido Demócrata, no solo por ser uno de los dos partidos del imperialismo norteamericano, sino incluso porque en todo ese periodo estaba en curso la guerra en Ucrania y la masacre sionista. Con el Partido Demócrata bancando, siendo al frente de todo eso. Y sin embargo ellos no sacaron los pies del plato, abrieron crisis muy importantes dentro de los demócratas socialistas, todo un sector planteando que había que romper, etc. Y este triunfo en gran medida es un revés a una tendencia, una ruptura de los sectores de izquierda que se denominan socialistas al interior del Partido Demócrata. Porque se va a reforzar la línea de que adentro podemos pelear. Hay que quedarse adentro porque desde adentro podemos dar una pelea. Entonces, bueno, esto naturalmente está abierto y bueno, hay que seguirlo de cerca porque abre un debate en un cuadro en el cual Estados Unidos viene de huelgas muy importantes como la de los metalmecánicos hace un año atrás, un proceso de sindicalización muy importante, una izquierda que tiene un desarrollo muy importante. Bueno, todo esto presenta una tensión que hay que seguirla. Sí, movilizaciones masivas este año. Movilizaciones muy importantes tanto por los migrantes, por Palestina. La rebelión en Los Ángeles contra la política migratoria de Trump. Como tengo poquito tiempo, de dos temas rápidos. Uno, ojo, porque el Partido Demócrata se puede dividir mucho ahora. Nada asegura que los que perdieron voten por él. O sea, sí, el que va a ir de vice de él, que si no me equivoco es una especie de judío progresista, que buscaría él sumar votos por ese lado. Pero después, el que es el ex gobernador y el actual van a ir por afuera. Por lo tanto, por un lado, se refuerza la tendencia quizá ahí dentro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata le puede sacar el cuerpo. Total. Porque el establishment demócrata no quiere que gane un pro-palestino con posiciones que no son socialistas, pero son radicalizadas. Entonces vamos a ver ese tema. A mí me parece importante esto. Históricamente, aunque no siempre ganó el Partido Demócrata, en su momento había ganado Giuliani. Sí, Giuliani. Entonces han ganado expresiones de derecha y del Partido Republicano. De derecha, del Partido Republicano que es de derecha. Han ganado. Pero acá el tema es que el Partido Demócrata puede dividirse mucho y jugar una especie de derrotismo. Se entiende que no, contar que no gane que gane cualquiera. Y el segundo, que me parece que es un debate para seguirlo otro día con más detenimiento, muestra un fenómeno de polarización. Trump salió a pegarle muy duramente. Sí. Dijo, esto es un loco comunista 100%. ¿no? Entonces uno empieza a pensar si en un mundo donde la ultraderecha crece, si no puede venir algo mucho más por izquierda. Y esto es bastante más por izquierda. Esto no es Kamala Harris. No. ¿Se entiende? Entonces empieza a plantearse un problema de una posible polarización, o si mañana el péndulo, digamos, va para otro lado, que el péndulo no quede en Kamala Harris, que no quede en Sergio Massa, que no quede acá, sino que eso tenemos que verlo, porque la dinámica del proceso político internacional, esto pasa en Nueva York, a ver, no estamos hablando de Montevideo, Uruguayo, Buenos Aires, de una expresión más marginal. Santiago de Chile, estamos hablando de Nueva York. Es el bueno, centro. En Chile ganó una comunista la interna de
Sí, pues comunistas chilenos son una catástrofe. Sí. ¿Qué querés que te diga? No me hablé de comunistas chilenos porque me va a bajar. No, pero es Nueva interesante. York. Lógico, aparte es interesante que expresa. El tipo, para poder ganar la interna y emerger como figura política, tuvo que apelar a planteamientos y a un programa fuertemente radicalizado. Sí. Es decir, que va al grueso de demandas y reivindicaciones de la clase trabajadora, la causa palestina. Entonces eso habla de cierto cambio de humor, me refiero. Cuando uno veía que gana Milei, gana Trump, con discursos recontraderechistas y demás, bueno, había algo ahí de cómo conquista la atracción de un sector de la población con posiciones de este tipo. Acá, para conquistar esa adhesión de un sector muy importante de la población, el tipo tuvo que recurrir. Hay que ver después en un eventual gobierno si aplica estas medidas, la presión del establishment, de su propio partido, etc. Pero tuvo que recurrir a una formulación muy radicalizada. Sí, expresa eso. Si gana este es un golpe a los libertarios de Argentina. Totalmente. Es decir, escuchame, callate, si en Nueva York te ganó un socialista palestino. Imagínate, Total. tanta gente Y musulmán. que acaba de y- traer un chileno migrante. ultra reaccionario, de la batalla cultural. ¿Cómo se llama? Lo trajeron ahora un chileno que anda por la Nación Más atacando, diciendo son sí, todos pero enfermos sí, mentales. A un comunista le dice que es una especie de... Bueno, es un golpe. Así que hay que seguirlo con atención y es un hecho positivo. Sí. Desde el punto de vista de lo que refleja la subjetividad popular de Estados Unidos, cuando mucha gente piensa que Estados Unidos es un país del cual son todos... Sí, todo defensores, derechista, no es defensor así. del capitalismo. No. ¿Y cuándo son las elecciones ahora? No recuerdo, pero... No recuerdo. Bueno, vamos a tener oportunidad igual de volver. Ahora nos fijamos. Ahora nos fijamos. Vamos con Jeff Bezos. Vamos con Jeff Bezos. Bueno, fue noticia de los portales, en los medios de comunicación masivos, la boda esta súper extravagante, recontra mil lujosa de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, entre otras muchas otras empresas, con la periodista Lauren Sánchez. Fue noticia precisamente por el nivel de lujo, Despilfarro. por el nivel de lujo y porque una cosa realmente muy, muy chocante, ese nivel de extravagancia de dinero. Piensen ustedes que estamos hablando, Jeff Bezos es uno de las 3 personas más ricas del mundo, junto, del target de los Elon Musk, de Mark Zuckerberg y tantos otros, y que hoy tiene una fortuna que se calcula que está alrededor de $230.000 millones. Bueno, acorde con esto, tuvimos una boda que no fue una boda de un episodio de un día, sino que fue a lo largo de la semana, hubo numerosos eventos y celebridades, se extendió a lo largo de diversos días, donde prácticamente pretendió alquilar Venecia, en una isla exclusiva que se llama San Giorgio Maggiore, y donde los datos más relevantes es el anillo de $3 millones que le compró a la que ahora es su actual esposa, de un anillo de diamantes de 20 quilates. Ella misma que dicen que a lo largo de los distintos festejos lució más de 27 vestidos, y el central, el del episodio del sábado mismo, es un vestido que llevó 900 horas de trabajo artesanal que se pueda realizar de Dolce & Gabbana, y toda una cosa muy ostentosa. Tarifas que se calculan de más o menos 2.000 euros por día por persona, cosas de este tipo. La cuestión es que hay cálculos, por ejemplo, el Ministerio de Turismo de Italia calcula que el costo de la fiesta a lo largo de 3 días fue de $33,2 millones. Pero pareciera que se queda corto porque el propio gobernador de la región de Venecia, Luigi Brugaro, del partido Coraggio Italia, lo calcula en $56.000 millones. No puede ser. No puede ser. 56 millones, no 1.000. No, porque 56 no contaron el millones. helado de grido ahí. 56 millones Faltaba el helado de grido. dólares. Bueno, 16.000 era la deuda con el FMI. estamos hablando de una locura. Esto generó numerosas protestas. Ahora después me voy a detener en eso, de distintas organizaciones y sectores del pueblo local que denuncian el impacto social, el impacto ambiental. Pero antes detengámonos un poquito en la historia de este Jeff Bezos y cómo llega a amasar semejante nivel de fortuna. Efectivamente, hoy es sobre todo conocido, y gran parte del caudal de su fortuna tiene que ver con que es el dueño de Amazon, el fundador. Pero el tipo arranca entre... Amazon maneja, para decir para la gente, el comercio minorista de Estados Unidos de una manera Sí. casi monopólica. Ahora lo vamos a ver con datos y con cifras, está bien, eso.
Él arranca entre 1988 y 1994 en el sector financiero, llegó a ser el vicepresidente de un fondo de inversión y en el año 1994 funda lo que es esta primer librería online, que es Amazon, que con el transcurso del tiempo se va diversificando a numerosos otros rubros. Es decir, empieza por el libro para saltar, ampliar enormemente, diversificar la inversión y los rubros a los que se destaca. En 2005 lanza Amazon Prime. En 2007 lanza Kindle. Luego empieza a innovar a través de Amazon también en el sector inmobiliario, los servicios financieros y en la sanidad. Esto que decías vos, en el 2024 él poseía un 40,4% del mercado del comercio electrónico, solo del rubro electrónico de Estados Unidos. En 2018 se asocia, hoy lo nombrábamos en la editorial y demás, a JP Morgan y al fondo de inversión del multimillonario Warren Buffett y invierte fuertemente en todo el negocio de la sanidad. Ustedes saben que el sector de salud está fuertemente privatizado en los Estados Unidos y se convierte en un fuerte inversor también en ese rubro. Un salto en calidad lo va a dar en el año 2002, cuando lanza Amazon Web Services, que son servicios de nube digital, de cálculo, de algoritmo y demás. Y esta plataforma de Amazon Web Services es la que le presta servicios digitales, por ejemplo, a The Guardian, a Netflix, a Twitter, a General Electric, a Unilever. Bueno, ya en el 2025 Amazon Web Services contempla la séptima parte de los ingresos de Amazon, calculado en $80 millones sobre $570 millones, y más de la mitad de su ganancia. Ahí es interesante porque, por ejemplo, en el año 2013 firma un contrato para proveer este tipo de servicios digitales con la CIA, con numerosas agencias de inteligencia, es decir, de espionaje de los Estados Unidos y también con el Pentágono. Luego le empieza a ofrecer servicios de nube digital a los servicios de inteligencia británicos. Y miren esto, desde el año 2021, junto con Google, participa del proyecto Nimbus, auspiciado por el gobierno israelí, para proveer a sus Fuerzas Armadas y servicios de espionaje de todo este servicio de nube digital y servicios digitales. Lo cual para tomar nota de la naturaleza de la fortuna amasada por Jeff Bezos. Bueno, lo que muchos destacan es cómo él empezó, digamos, a partir de este study case, como un caso testigo de la venta de libros, que se lanzó a la plataforma masiva de entrega a domicilios y todo lo que es el e-commerce. Es decir, de una primer mercancía que era un libro, que muchos decían que era muy adecuada para este tipo de trabajo exploratorio por primera vez, porque cuando uno compra online hay muchas cosas que vos no sabés cuán fidedignas son de la ropa. Es tal cual la veo en la foto, es tal, y así con numerosos productos, ahora el libro es el libro, y no hay manera. Y a partir de eso, bueno, prepara la venta de todos los demás productos vía web, que es lo que él lo lanzó, lo puso fuertemente en la palestra de las principales fortunas a nivel nacional. Y los métodos del desarrollo de Amazon son métodos capitalistas clásicos, con los cuales fue imponiéndose en el mercado. Por ejemplo, fuerte presión sobre sus proveedores. Y ahí leía un artículo particular, en el año 2014 fue bastante renombrado el caso con una editorial, Hachette, que se negaba a formar parte de la venta online que ofrecía Amazon. Y fue una campaña despiadada hasta destruirlo, a que los libros de esta editorial no aparezcan nunca en la oferta, etc. Bueno, el aniquilamiento sistemático de sus competidores comerciales, recopilación incansable de datos de los clientes. Y el punto nodal es el régimen de superexplotación del trabajo. Ustedes piensen que Amazon emplea a 1,5 millones de empleados humanos para el uso masivo de la robotización y los algoritmos automatizados en todos los circuitos del almacenamiento y la distribución de las mercancías. 1,5 millones de personas. Ahí las denuncias son brutales sobre el nivel de hiperexplotación y de fuerte control de sus trabajadores. Hay turnos de hasta 14 horas diarias, un sistema de vigilancias ultra opresivo. Y los repartidores de Amazon, en esta condición de superexplotación laboral, ha habido en su momento denuncias muy fuertes y fueron noticias de los periódicos de estar obligados para sostener ese ritmo laboral, por ejemplo, de hacer pis en botellas, de defecar en bolsas. De hecho, en el año 2021 fue tapa de diarios muy importantes de Manchester porque fueron captadas por las cámaras de seguridad a la puerta de un domicilio un trabajador de reparto de Amazon defecando en una bolsa, efectivamente. O sea, imagínense el nivel.
Y aparte, Benson, al frente de Amazon, se ha destacado como uno de los principales enemigos de la sindicalización. De hecho, a tal punto muchas crónicas destacan que ha librado batallas épicas a toda costa para impedir que se organicen sindicalmente sus trabajadores, y el sistema de contratación laboral descansa fuertemente en la subcontratación de cooperativas y lo que se llama trabajadores autónomos. Acá nos suena la reforma laboral de Milei, las medidas. Bueno, muy fuertemente en eso ahí. Como todas las aplicaciones acá son autónomos. Claro, y de esta manera no paga vacaciones, no paga servicios en salud, no paga aportes previsionales para la jubilación. Ahí hay dos subcontratistas propias de Benson, que son Amazon Flex y Amazon Delivery, que lideran un poco la contratación. Yo les quiero leer una cita porque en The Guardian Weekly, en el 2021, un editorialista, hablando del mecanismo con el que labura Benson, decía: sería fácil argumentar que la verdadera innovación de Amazon ha sido la explotación despiadada del trabajo humano al servicio de la velocidad y la eficiencia. Pero en realidad ello constituye únicamente una parte del cuadro. El objetivo es eliminar de la ecuación a los seres humanos, caracterizados por su necesidad de ir al baño, su obstinada insistencia en dormir o su tendencia a sindicalizarse, tanto como sea posible. Las características vejatorias concretas de las condiciones de trabajo constituyen tan solo el corolario de este objetivo. Es decir, es unánime el conocimiento de que reposa todo en una brutal superexplotación de la mano de obra tan precarizada y degradada en sus condiciones de vida a lo largo de jornadas laborales súper extenuantes. Y para completar un poquito el cuadro, bueno, él ha sido denunciado por ser un gran evasor impositivo, es decir, nunca pagó impuestos en Estados Unidos, paga muy poco en el resto del mundo. Su sede principal en Europa, donde fue ahí el casamiento, es en Luxemburgo, que es un gran paraíso de la evasión fiscal. Y bueno, es dueño también de Blue Origin. Las manifestaciones estas decían, si podés hacer semejante boda, pagar impuestos. Claro, pagá más impuestos, o que con todo el dinero de la boda se podía reconstruir Gaza. Fueron muy progresivas las manifestaciones, ahora me detengo un poquito, pero quería completar el cuadro empresarial. Él también lanzó la empresa Blue Origin, que es una empresa de estas de exploración espacial que compite con SpaceX de Elon Musk. Y ahora hay toda una disputa porque él se está acercando a la Casa Blanca y está tratando... ¿La esposa de no fue la que fue en cohete? No recordaba que era la esposa. Sí, con la que se casó ahora. La agradecí, la señora elegida. Creo que fue la que fue hasta la estratosfera, no conozco bien el espacio. Mirá. Pero... No fui nunca. Aparte no me invitaron. Con el tarifazo que hubo, pero... Esta cosa de la ambición capitalista de conquistar... fue una de las que... Fue un viaje famoso, que iba gente de mucha plata, que tenía que garpar, y creo que fue ella... Mirá. Ese dato no lo tenía. Después del esposo. Lo que sí es que ahí está en una pelea fuerte con Elon Musk para ver quién lidera, digamos, los contratos de la Casa Blanca, tratando de desplazar a SpaceX. Bueno, Bezos estuvo en la asunción de Trump. Bueno, claro, a eso me quería referir, porque él también es el dueño de The Washington Post y otros medios que tradicionalmente estuvieron muy cercanos al Partido Demócrata. De hecho, él ha sido un entusiasta defensor de las candidaturas en su momento de Bill Clinton y de Biden, pero no obstante tomó una distancia con Kamala Harris, no permitió que ninguno de sus medios de comunicación hicieran artículos favorables que la llamen a votar. En Estados Unidos, aparte de los medios, a diferencia de acá, toman partido más explícitamente. Lógico. Apoya tal. Acá no, acá te das cuenta porque lo lees, pero no dicen explícitamente. Y bueno, y después se declaró muy entusiasta con la segunda administración de Trump, participó del acto de su asunción presidencial. Ahora tuvieron algunos choques por el tema de los aranceles, pero bueno, es un tema que divide a la burguesía norteamericana. Pero bueno, nos habla un poco de cómo está hoy alineado él políticamente. Y efectivamente, en Venecia hubo protestas que fueron de bastante envergadura. De hecho, generaron una situación de crisis y hubo que cambiar planes. Por ejemplo, el evento final de la boda del sábado iba a ser en un lugar que es en el centro de la ciudad, que es la Scuda Grande de... Bueno, no me acuerdo el nombre en italiano, pero en un lugar. Y finalmente la tuvieron que desplazar hacia un sector más aislado, el Arsenale, el complejo de un antiguo astillero, porque eso, por un lado, lo separaba del foco de las protestas y permitía tener más vigilado el lugar. Hubo muchos colectivos, por ejemplo, No Space for Bezos, es un colectivo de los que participó, Greenpeace, We Hate Elon,
contra Elon Musk, otro magnate, y bueno, y otra cantidad que denunciaban fuertemente estos temas de la desigualdad social, el cambio climático, la guerra y la defensa de Palestina con esto de que con todo lo que te gastaste en la boda podemos reconstruir Gaza o pagar más impuestos y cosas por el estilo. Pero bueno, digamos, todo esto ilustra, fue una cosa obscena, Sí, ¿no? fue a cantar, eran 200 invitados y fue a cantar Lady Gaga. Lady Gaga ¿No? y lo tenía anotado. Te cagaron. Elton John, para 200 Lady tipos. Gaga. Cuando Fue la juntamos, hija de- canta él. Canta Pablo con la guitarrita del oso. Con chiquito. No puede ser. O sea, No, fue DiCaprio, Fue Leo DiCaprio, fue la hija de Trump. fue la hija de Trump, sí. Numerosas celebridades que aparte, bueno, traslado en jets privados, aviones, lanchas de lujo. Lo cual también, o sea, da una foto muy obscena de lo que es el nivel de riqueza concentrado en estos magnates. Leí un informe, por El tipo ejemplo, tiene casi la mitad del PBI argentino. es una cosa de locos. O sea, él solo, porque 230.000 millones o algo así. Sí, sí. El PBI argentino, si se devalúa, te vas a. 500.000. Es una cosa de locos. Y, por ejemplo, Oxiam Intermón hacía un informe el año pasado de que el 1% más rico concentra más riqueza que el 95% de la población mundial y al mismo tiempo concentra el 45% de la riqueza mundial. Lo cual muestra, bueno, que el capitalismo tiene en un polo una enorme concentración de riqueza por parte de un grupo minoritario y parasitario las más de las veces, y en el otro polo la contracara necesaria son la hambruna, la degradación, la miseria, que lo veíamos en la fotito esto de la situación de los trabajadores para Amazon, pero que lo vemos en el cuadro de la situación de la población mundial en todo el globo. Así que más que nunca a terminar con los besos, a luchar con los besos con Z, a luchar contra los capitalistas porque... Sí, no es solo cobrarle impuestos, hay que expropiarlo. Totalmente. Digo, porque hay toda una movida de un sector centroizquierdista que pide Mayor carga impositiva. mayor carga impositiva. Lo cual los tipos la evaden porque hay paraísos fiscales. Esto no se soluciona con un impuesto. Tenés que, aparte, el nivel de Sí, planificación. hay que terminar con el capital. Claro, el nivel de planificación que se ha armado es interesante porque esta gente critica la planificación socialista. Milei es uno de ellos. Para acá hay una planificación impresionante. Sí, sí, y vos reemplazás a un beso por la comisión interna y tenés el socialismo. Claro, en determinado momento, Total. el monopolio tiene tal nivel de envergadura que alcanzaría con modificar el directorio. Claro. Eso lo explica Lenin en varios textos. Si el capitalismo está haciendo un gran trabajo para el socialismo. Estamos a un pasito, necesitamos que la clase Sienta obrera las bases. emerja. Y ahí vamos a ir toda Venecia y. Hermoso. La vida será el mundo será el ¿Qué paraíso. habrán comido? Porque para gastar 70 guitas. Yo soy muerto Yo- de hambre. A mí sí me gusta. Yo con un asado me conformo. Argentino. Bueno, escúchame, ¿vamos a los premios? Vamos a los premios. ¿Y quién tenemos? Candidatos. Empiezo. Dale. Uno es Guillermo Francos, que vieron que estuvo en el Senado la semana pasada. Se fue antes con un escandalete, bla. Pero el dato fue el furcio en un momento, estaba explicando las medidas económicas de este gobierno, defendiéndolas, y dice, bueno, y esto nos guía a la pobreza. Una confesión. Pero después se fue porque le dijeron mentiroso. Es una falta de respeto. Después estaban a Milei diciéndole culo de mandril. Decía barbaridades a todo el mundo. Y tipo, pero escúchame. Pero ahí tuvo un sincericidio. Porque Sí. Vamos a ver si ahora dice el JP Mandril. No A ver si se creo. anima. No creo, A ver no si se creo. anima a decir el JP Mandril. Bueno, entonces, Guillermo Francos. ¿Quién A más? Expert teníamos. dijimos a Expert. Expert. Expert porque siempre corresponde darle. Sí. está, Es el más odioso de Sí, todos, creo. sí. Está presa, detenida, Alesia Abigail, que es una militante que hizo una acción de protesta en los alrededores de la casa de Spert, creo Sí. que fue. Y bueno, llevó caca. Puso el pasacalle y tiene un poquito de caca. Para, escucha. Expert, no pasa nada. Pero Spert, viste, salió a pedir cárcel y bala contra Belibón y nosotros lo demandamos, no sé qué, no pasa nada. Hacen este acto, una protesta a la puerta de la escrache casa y a ella Está presa. le niegan la excarcelación. Esa es la jueza Arroyo Salgado. Terrible. Es la del tribunal de ahí de San Isidro. Sí. Sí. Es conocida porque La fue ex de Nisman. la ex de Nisman. Es una barbaridad. Hace días que está detenida. Por algo que ¿Ella es es militante? Sí, Sí. es militante. ¿De qué agrupación? Del kirchnerismo. De kirchnerismo, no sé, una de las agrupaciones de kirchnerismo, pero tenerte detenido en una cárcel por algo que no pasa de una contravención.
¿no? Claro. Aparte detuvieron Digamos, a la mamá mayor de 70 años. Sí, una barbaridad. A un amigo. Es como un despliegue. Desde Bueno. acá pedimos la liberación de Pedimos la Alesia. liberación. ¿Y quién más, che? ¿Habíamos dicho alguien más? Dijimos sí, Gerardo Martínez, Ah, Sí. que también se lo merece siempre, porque el tipo fue nombrado por la CGT para que vaya a la Casa Rosada para implementar los acuerdos de mayo. Eso que nadie se acuerda. Sí. Fue en mayo del año 2024. Y un tipo descubrió que había un acuerdo de mayo y van a discutir la reforma laboral y previsional. Y se juntó a CGT y dijo, a ver, ¿quién es el mejor para entregar todo? sí, que ya, Gerardo se había, Martínez. que ya Sí. se había reunido con Cristalina Georgieva. Claro, pero es importante que él no fue por su cuenta. Él fue con un mandato. Fue con el mandato Se de la juntó la CGT. CGT en el Sindicato de Sanidad y dijo, bueno, mandemos uno. Y dijeron, mandemos a Gerardo Martínez. Al buchón de la dictadura, que se reunió Pero con fue el nombre de Cristalina todos. Fue el Georgieva. nombre de todos. Incluido de Hugo Moyano que estuvo en esa reunión. Incluido de Hugo Moyano. Bueno, ¿y a qué se lo vamos a este? Entonces? A toda la dirigencia de la CGT a través de la figura de Gerardo Martínez. Bueno, ¿se vamos a Gerardo Martínez? Vamos, Bueno, Gerardo. pero reclamamos la libertad de la compañera que se de llama Alesia. Alesia, Alesia porque Abigail. es una barbaridad. Ahí no puede Una estar preso barbaridad. Sí, por por eso. esto. Bueno, para Gerardo Martínez, 14 toneladas, suscríbanse a Prensa Obrera, suscríbanse no solo al canal de YouTube, sino que vayan a la página y Y pongan un póngale. mango, viejo. Nos vemos.